las tres dimensiones que implica un divorcio para una pareja, ¿no? Primero hay una dimensión personal, espiritual, de la cual acaban de hablar en la otra parte. Hay una dimensión familiar, porque si hay hijos, por supuesto, hay una serie de instituciones familiares que respetar. Y también hay una dimensión económica, en el tema civil, patrimonial, todos esos bienes que se adquirieron durante el matrimonio, todos aquellos que se consideran bienes propios, o todos aquellos bienes que inclusive adquiriéndose durante el matrimonio, fueron comprados por alguna pareja algún miembro de la pareja en específico. Todo eso debe tomarse en cuenta, pero para tomar esa decisión, luego de analizar todos esos campos, hay una decisión legal que tomar, y es precisamente cuál es el trámite que se debe asumir. Originalmente en Venezuela existe un procedimiento de divorcio por un procedimiento ordinario que tiene unas causales específicas que van desde el abandono del hogar hasta hechos un poco más crueles como puede ser la violencia, el alcoholismo, etcétera. Eso está sometido a un procedimiento específico que es un poco más largo. Luego hay procedimientos más expeditos, hay procedimientos que accede al divorcio por tener una separación de más de 5 años y también hay un trámite intermedio que es la separación de cuerpos y bienes, que si bien no implica el divorcio inmediato, se implica la terminación de la vida en común temporalmente y la suspensión de la comunidad de bienes. Y si no hay una reconciliación, posteriormente puede convertirse en un divorcio. Recientemente, a través de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se generó un nuevo hito para el tema del divorcio que tiene que ver con el divorcio por desafecto, ¿no? Y es un procedimiento mucho más rápido, donde simplemente las partes, al acreditar que no quieren seguir una vida en común porque no hay diferencias, simplemente accede a ese divorcio. ¿Qué pasa si solo una de las partes quiere divorciarse? Más allá de que obviamente el procedimiento va a ser más largo, quizás un poco más engorroso, pero podemos, por ejemplo, una sola de las partes puede acudir al divorcio por desafecto, puede argumentar esto. Sí, originalmente sí. De hecho, la premisa que se utiliza para el divorcio en desafecto es que alguna de las partes ya no esté de acuerdo en seguir la vida común. Precisamente como el matrimonio depende de las voluntades de las partes, ya que uno solo puede acreditar esa situación de desafecto, puede acceder a ello. ¿Qué recomiendo yo? Que sea una decisión conversada, que trate de ser de mutuo acuerdo, porque creo, y hay que ser transparente en eso, y sensato, creo que el divorcio a escondidas no es bueno. No es bueno por las repercusiones que tiene en la vida familiar, en la vida económica y en la vida espiritual, ¿no? De cada quien, el momento espiritual de cada quien. Abogado, ¿qué establece la ley sobre la división de los bienes en común? ¿Cómo debe ser esta repartición? Bueno, originalmente hay una comunidad de bienes. Eso implica que hay una regla de 50-50, mitad y mitad para cada parte. Originalmente, al menos que exista un régimen de capitulaciones matrimoniales, que es una institución que contempla nuestro Código Civil. Yo sí creo que en ese campo de la comunidad de bienes hay que ser también muy transparente, que creo que es una palabra clave en los escenarios de pareja, porque realmente hay bienes que fueron adquiridos durante el matrimonio con la masa de los dos cónyuges, en este caso, pero también hay bienes que pudieron haber sido adquiridos por uno de ellos. Legalmente le implica que ambos tienen derecho sobre esos bienes, pero dejar las reglas claras del principio facilita también este proceso, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tomar aquellos bienes que fueron adquiridos antes del matrimonio, pero parcialmente y que se terminaron, por ejemplo, de pagar durante el matrimonio. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta. También las acciones que pueda tener en una empresa determinado miembro de la pareja. Eso también tiene implicaciones mucho más allá el escenario particular de la familia, sino que también tiene que ver con el negocio futuro de los miembros de la pareja y que puede servir para la manutención de esa familia en el futuro. Por ejemplo, el caso de la vivienda principal, si es la madre quien se queda, pues a cargo de los niños, ¿le corresponde a ella? Mira, no hay un señalamiento expreso de la ley sobre ese particular. La realidad es que ese es un bien adquirido durante el matrimonio que sirvió de hogar común. Ese bien en derechos de propiedad está dividido en un 50-50, luego que se parta y se liquide la comunidad. Por eso es que usted señala que lo mejor es llegar a acuerdos. Sí, sobre todo porque, bueno, puede haber una concesión general que hacemos como familia, que algún miembro pues se separa del hogar y deje la vivienda
generalmente para la madre y sus hijos, que sobre todo la madre tiene unas prerrogativas importantes en materia de custodia de los hijos, si los hijos son menores de 7 años. Pero la verdad es que técnicamente eso está sometido a las reglas de la comunidad. Hablemos sobre los casos donde existen hijos en común. Patria potestad y manutención. ¿Cómo se determina? Sí, la patria potestad es un derecho que tienen ambos padres por ley y le corresponde precisamente a ambos administrar esa patria potestad. Esa patria potestad deviene en una serie también de derechos y deberes, como pueden ser la responsabilidad de crianza, el régimen de convivencia familiar, la obligación de manutención, que se constituyen en instituciones de orden familiar. La realidad es que usted puede administrar de alguna manera, previo acuerdo entre las partes, tanto lo que es la obligación de manutención, que originalmente sí implica también una responsabilidad compartida en igualdad, 50-50 para el padre y para la madre de los hijos. Y hay una responsabilidad de crianza que también implica amar, criar, educar a los hijos, que es compartida. ¿Qué sucede? A veces hay un desequilibrio, porque quien mantiene la custodia de los hijos es quien a veces tiene un exceso de responsabilidades o de obligaciones. Yo creo que eso se puede equilibrar a medida que el ámbito de régimen de convivencia familiar se pueda pautar de manera bilateral, no hacerlo de manera unilateral, no imponerlo, y hay otros escenarios que también tienen que ser controlados y equilibrados, porque manipular a los hijos para acceder a algunos particulares aspectos de la vida familiar creo que no es bueno, ¿no? En el caso de la manutención, ¿qué pasa si uno de los padres demuestra que no tiene solvencia económica? Mira, eso es un asunto que hoy en Venezuela, producto de la crisis, tiene muchas implicaciones, ¿no? Porque primero, demostrar que alguien tiene acceso a ingresos en una situación donde, bueno, no tenemos una estabilidad monetaria como tal y las familias han tenido que buscar otros mecanismos, se hace difícil. En consecuencia, sí, puede que temporalmente uno de los padres tenga que hacerse cargo de esta situación. Sí, hay una regla especial de 50-50 para cada quien, pero también si, por ejemplo, la madre o el padre que mantiene la custodia tiene un trabajo doméstico continuo de atención a los hijos, pueden ser 1, 2, 3 hijos, bueno, eso también tiene que tomarse en cuenta al momento del aporte de lo que implica para la obligación de manutención, porque la obligación de manutención no es solamente dinero, también tiene que ver con el esfuerzo que patrimonialmente está sacrificando una de las partes. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos este jueves. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Sí, en particular mi red social es Tadeo Arrieche Franco en